Muy buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a Biloyer. Mi nombre es Henry Valdivieso y hoy vamos a continuar el diplomado de Derecho Minero y Ambiental. En esta noche nos acompaña el doctor Luis Ore, quien va a disertar el tema conflictos socioambientales. El doctor Luis Oré es consultor internacional y estratega en resolución de conflictos. Además, es abogado por la Universidad de Lima con formación especializada en negociación por the Harvard Law School. El doctor Oré cuenta con una trayectoria global como facilitador del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y además mediador del Banco Mundial. También ha liderado áreas estratégicas de la Autoridad Nacional del Agua, el ANA, y es autor del libro Consensus Building. También es experto en guiar a gobiernos y organizaciones hacia la solución eficiente en entornos de alta complejidad. Estimado autor, de parte del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana, le extendemos nuestra gratitud por acompañarnos en esta sesión y le cedemos el uso de la palabra para que pueda iniciar su ponencia. Muchas gracias, autor. Adelante. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Me dicen ups, Sí, se espera. visualiza muy bien, doctor. Ya creo que no compartí sonido, cosa que tengo que hacer. Así que espéreme un momento, por favor. Claro, doctor, muchas gracias. Y compartir sonido. Ya, listo. Ahora sí. Eh, bueno, buenas tardes, gracias por estar presente. Y como habían dicho, voy a compartir un poco sobre conflictos socioambientales en el sector minero. Sí ven ahí las láminas, ¿no? Sí, sí, doctor, Sí, se sí, doctor. visualiza muy bien. Perfecto. Y gracias por la presentación. En general, soy por formación abogado, trabajo como mediador, consultor en negociaciones, procesos de consenso, diálogo. Y en general trabajo con individuos, grupos, organizaciones, comunidades, empresas, gobiernos para fomentar o promover negociaciones efectivas, crear consensos, colaborar y resolver conflictos de manera que se desarrollen soluciones sostenibles y relaciones fortalecidas. Em, Ahí vi una presentación, pero ya me presentaron, así que no voy a presentar. Pero acá les puedo compartir algunas fotografías de antes de la vida, antes de COVID, en varios espacios. Estoy en Cajamarca, en Moquegua, en Ecuador, etcétera. Y estas son algunas fotografías cuando tuve oportunidad de servir en la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM como subsecretario de Diálogo, abordando y responsable de todas las mesas de diálogo del país. Pero si hablamos de minería, tenemos que hablar, obviamente, que hay una demanda mayor de recursos naturales. El mundo crece, produce mayor demanda de recursos naturales, más la transición energética, los precios de los minerales están mucho más altos que antes. Y bueno, en general los gobiernos de todo el mundo quieren recibir mayor cantidad de capital extranjero para mejorar sus economías y las condiciones de vida de sus ciudadanos. Y por otro lado, las poblaciones locales o partes interesadas tienen el desafío de equilibrar la protección ambiental y el desarrollo de actividades económicas con proyectos de inversión. Y las empresas suelen utilizar un enfoque muy legalista para buscar la viabilidad de sus proyectos y pueden descuidar la gestión de relaciones e involucramientos con socios o poblaciones locales, lo que puede generar conflictos y poner en riesgo la implementación exitosa de proyectos de inversión. Y al final pueden no lograr la viabilidad social, como hemos visto en el Perú y en otras partes del mundo. Los inversionistas, promotores de proyectos, pueden encontrar diversos retos y desafíos, desde situaciones interculturales hasta situaciones o coaliciones que pueden bloquear que se implementen exitosamente posibles proyectos. Entonces, ¿qué hemos visto en los últimos años? En los últimos ya 30 años, hay expectativas crecientes por parte de las comunidades. La sociedad civil está más organizada, más globalizada, hay mayor presión sobre recursos naturales y el mundo ha respondido con nuevos marcos, normas que fomentan el desempeño socioambiental, legislación nacional, estándares internacionales, vemos los principios rectores de la ONU, IFC, y las empresas también incorporan dentro de su modelo de negocio la responsabilidad social y la sustentabilidad.
Sin embargo, existe una disonancia entre la cantidad del esfuerzo y los resultados que se logran hasta el momento. En el 2022, por primera vez, las empresas mineras y metalúrgicas clasifican los problemas ambientales y los sociales como su riesgo número uno. Y esto ha estado, digamos, es crucial darle importancia, porque si los proyectos no avanzan o no se aborda temas de confianza o gestión social, involucramiento, participación adecuada, los proyectos no van a prosperar. Y vemos que en PIDAC, el ministro de Economía y Finanzas ha dicho que hay como 80 proyectos importantes de exploración en el Perú. Entonces, la falta de credibilidad y confianza de la población y comunidades locales, no solo respecto a gobiernos, sino también respecto a empresas, eh, hay una falta de credibilidad. Hace tiempo, la Defensoría del Pueblo viene diciendo que, por ejemplo, 50% de las actas o acuerdos en procesos de diálogo no se han cumplido. Y si no cumples lo que prometes, obviamente vas a generar conflictos. Entonces, hemos visto proyectos demorados y bloqueados desde Tambo Grande en Piura, Río Blanco, también en el norte del país, vemos Conga, Tía María que ahora ya está avanzando algo en la construcción, pero por ejemplo en el corredor vial del sur, o el corredor minero como algunos le llaman, vemos que hay varias empresas y también varias situaciones que se repiten a lo largo del tiempo. Entonces, si hablamos de proyectos demorados y bloqueados, hablamos de múltiples actores vinculados al uso y aprovechamiento de recursos naturales y los pobladores, la población, los actores están enojados, molestos, furiosos y en general las poblaciones demandan o tienen posiciones, reclamos, exigencias y preocupaciones que están vinculadas a temas de temor a la afectación en asuntos del agua, cantidad, calidad y acceso al agua, tienen temor a la contaminación del ambiente, aspiran a tener beneficios económicos de las actividades que se realizan en los territorios donde residen y esto no solo es, oye, la gente quiere plata, también tiene que ver con un sentido, una emoción desde el sentido de pertenencia o de no sentirse excluidos. Y también las personas que creen que pueden ser impactadas quieren ser escuchados, quieren ser consultados y no estamos hablando de consulta previa, simplemente las personas quieren recibir información y que se les consulte sobre las cosas que se van a hacer en sus territorios. Y esto tiene que ver o está alineado a un sentido de respeto y autonomía, porque a las personas no les gustan que se le impongan cosas. Entonces, desde una mirada analítica de estos conflictos sociales en minería, socioambientales en minería, hay una desconfianza histórica, hay falta de información creíble para todos, hay muchos actores y algunos sienten que no hay una representación clara. Hay falta de espacio de diálogo y capacidades para el diálogo. Muchos dicen, sí, hay muchos espacios de diálogo, la gente dialoga. Bueno, hay varios espacios donde se busca diálogo, pero en realidad terminan siendo debates de posiciones polarizadas. Y tenemos muchos intereses y prioridades polarizados también. Pero esa es la parte analítica, parte cerebro, pero también hay una dimensión humana, o una mirada humana de estos desafíos. Y las personas se preguntan, oye, ¿los abusos del pasado van a continuar? ¿Puedo creer realmente en lo que me dicen? Cuando, por ejemplo, una empresa hace su estudio de impacto ambiental, se lo subcontrata a un tercer especialista, hace el trabajo, pero de repente la participación no es lo suficiente con la población, y entonces dicen, oye, a mí no me han escuchado realmente y no creo lo que hizo este consultor que hizo el estudio de impacto ambiental. Las personas se preguntan, oye, ¿tendré voz en la toma de decisiones? ¿Respetarán mis derechos? ¿Entienden realmente mis preocupaciones y mis necesidades? Entonces, vemos proyectos bloqueados. Ahora, hay expresiones eh, en voz alta, las personas levantan su voz y demandan. Pero el problema no es que existan múltiples intereses o múltiples actores y tampoco que hagan manifestaciones que pueden parecer conflictos sociales. El problema es cómo abordamos los conflictos y preocupaciones y cómo interactuamos con el otro, con las otras personas,
frente al conflicto y situaciones complejas, porque la manera como nos tratamos, actuamos en realidad según cómo pensamos. O sea, nuestros paradigmas, su forma de pensar se nos sale por los poros. O sea, el problema principal es nuestro enfoque o paradigma y la actitud que esto genera para cuando interactuamos con otros para abordar diferencias o resolver problemas complejos. Ahora, la solución de asuntos complejos, conflictos sociales, socioambientales, mineros, no puede decidirse o resolverse exclusivamente con el poder o el derecho, porque estas decisiones generan o crean ganadores y perdedores y no se logran soluciones sostenibles en el tiempo. En realidad, los problemas complejos necesitan soluciones inteligentes, creativas y sostenibles que integren múltiples intereses, es decir, resultados con los que todos ganen, con los que todos sientan que ganen, con los que todos estén mejor de lo que estaban antes. Y esto solo se logra a través del diálogo colaborativo para la construcción de consensos con beneficios para todos. O sea, tenemos que tener conversaciones basadas en intereses, es decir, necesidades, aspiraciones, preocupaciones, miedos, motivaciones, temores, todo lo que hace que tengamos una posición determinada. Entonces, por ejemplo, para generar acuerdos comunidad-empresa o para resolver estos temas, o para que un proyecto sea bienvenido por una comunidad, la comunidad tiene que creer y sentir que estará mucho mejor de lo que estaba antes de que llegue este proyecto. Y debe ser percibido el que trae el proyecto como un buen vecino y contribuyente al desarrollo, y no como debe ser visto, no debe ser visto como un riesgo para la tranquilidad o generador de miedos que puede generar impactos irreparables. Y para lograr esto, para generar o para que la comunidad crea y sienta que va a estar mejor y evitar que se tenga una visión de impactos irreparables, eh, es clave entender las múltiples perspectivas y los diversos intereses. Entonces, para lograr esto necesitamos tres cosas: mejores procesos, mejores interacciones y mejores paradigmas. Si hablamos de paradigmas, en la Universidad de Harvard dicen que si quieres un resultado diferente en tus negociaciones o en tu involucramiento, debes comportarte de manera diferente. Y para comportarte de manera diferente, primero debes cambiar tu marco mental o tu enfoque o tu forma de pensar. Entonces, por eso dicen, si quieres un resultado diferente en tus interacciones o incluso en tus negociaciones, tienes que comportarte diferente. Pero para comportarte diferente, tienes que pensar diferente. Entonces, la manera como definimos nuestros objetivos produce nuestros resultados. Si tenemos un pensamiento del todo nada, yo tengo la razón, tú estás equivocado, si nos metemos a jugar un juego de culpas o empezamos a atribuirle malas intenciones al otro, esto genera una dinámica confrontacional que solo produce ganadores y perdedores. Y además, emociones negativas que no ayudan a resolver conflictos ni a lograr acuerdos, y peor, genera un deseo de revancha. Entonces, muchas veces la dinámica de interacción en las negociaciones para lograr acuerdos respecto a proyectos, resolver conflictos o dar viabilidad social a los proyectos se enfocan con una dinámica muy transaccional y confrontacional de posiciones. No escuchamos para entender, escuchamos para refutar. Debatimos mucho y dialogamos poco. Entonces, estas dinámicas confrontacionales de posiciones no generan beneficios mutuos y estas soluciones muy transaccionales no generan relaciones de confianza de largo plazo que son fundamentales. Entonces, ¿cuál es nuestro paradigma de interacción para lograr viabilidad, para lograr acuerdos? Eh, Tenemos que tener claro que hay dos formas de ver esto. Nuestra forma de pensar es, si veo la negociación o la interacción con el otro como una batalla, voy a ver al otro como mi enemigo y mi objetivo va a ser vencerlo, ganarle al otro. O sea, voy a competir. Yo gano y tú pierdes. Pero si veo la negociación o la interacción o el relacionamiento como un ejercicio de colaboración y veo al otro como un posible aliado o colega para resolver el problema juntos, entonces será más probable que pensemos en generar valor y lograr beneficios mutuos. Así ambos podemos ganar. Ambos podemos estar mejor de lo que estábamos antes. Esta es una de mis citas favoritas porque de nada sirve tener la metodología, las herramientas, los procesos, la estrategia,
precisas o adecuadas si tenemos el paradigma inadecuado, o sea, si pensamos de manera inadecuada. En los últimos años, las empresas han sido vistas como causas importantes de los problemas económicos, ambientales y sociales en el mundo, lo que hacen toda la creencia que las empresas prosperan a costa de la sociedad. Entonces, estos autores, Michael Porter y Mark Kramer, empezaron a hablar de esto de la creación de valor compartido, buscando responder cómo reinventar el capitalismo y liberar una oleada de innovación y crecimiento. Entonces, en pocas palabras, valor compartido es conectar el éxito empresarial y la prosperidad comunitaria. Hay que integrar factores económicos y sociales, clave para lograr minería responsable con beneficios para todos, generar bienestar integral y construir un desarrollo sostenible o un desarrollo territorial sostenible, si quieren. Necesitamos una dinámica diferente para convertir empresas y comunidades en aliados estratégicos para la actividad minera y el desarrollo local. Entonces, sí es posible ganar producción minera y ganar bienestar integral. Sí es posible ganar éxito empresarial y ganar prosperidad comunitaria. Necesitamos procesos adecuados para integrar múltiples intereses y generar una dinámica diferente motivados por un enfoque diferente y así convertir a empresa y comunidades, y por qué no también al Estado, en aliados estratégicos para lograr más producción minera y ganar prosperidad comunitaria. Entonces, sí es posible ganar producción minera y ganar prosperidad comunitaria. Pero para lograr esto, como habíamos visto con el cuadro anterior de la Universidad de Harvard, cómo modificamos el resultado de nuestras negociaciones a través de cambiar nuestro comportamiento y para eso cambiar nuestro marco mental, para ganar producción minera y ganar prosperidad comunitaria, necesitamos una dinámica de interacción diferente y para eso necesitamos un enfoque diferente. Necesitamos una un enfoque diferente para tener una dinámica diferente para poder ganar todos, más producción minera y producción y prosperidad comunitaria. Entonces, tenemos que pasar de ese juego de culpas que hablábamos hace un momento a vernos como los solucionadores de problemas. Y no pensar en yo gano y tú pierdes, sino en cómo hacemos para ganar juntos. Y en lugar de yo contra ti, ¿por qué no pensamos nosotros juntos contra el problema? Porque hemos dicho que actuamos según cómo pensamos. Entonces tenemos que cambiar nuestro pensamiento y pensar en beneficios mutuos para generar valor compartido, consensos, viabilidad de proyectos, bienestar integral y desarrollo sostenible. Tenemos que cambiar de actitud cuando interactuamos. Necesitamos un enfoque de beneficios mutuos para lograr consensos, viabilidad social de proyectos y prosperidad comunitaria y desarrollo sostenible. ¿Qué es esto? Es un modo diferente de pensar. Generar beneficios mutuos entre empresas y personas que pueden temer ser afectadas por un proyecto no solamente es posible, sino que es clave, esencial, fundamental para construir relaciones de confianza a largo plazo. Entonces, en la práctica, ayuda a las comunidades y a las empresas a trabajar juntos. Pero hay principios básicos que tenemos que tener en cuenta. Hay que involucrar a las partes en la solución. Hay que buscar espacios más participativos. Hay que hacer solución conjunta de problemas. No es que uno viene a darle la solución al otro, es pensemos juntos en soluciones. Hay que verlo al otro como alguien con quien me puedo sentar a trabajar con él. Y tenemos que enfocarnos en los intereses y necesidades más importantes. Y tenemos que crear opciones que generen beneficio mutuo o ganancia mutua, que en otras palabras es pensemos juntos de manera creativa para cómo podemos hacer para satisfacer la mayor cantidad de intereses y necesidades que valoramos o consideramos importantes. Y tenemos que actuar de una manera diferente que genere confianza y fortalezca relaciones. Y yo siempre hablo de respeto con doble T, T de trato y T de transparencia. Trátame con igualdad de dignidad humana. No vengas a tratarme con aires de superioridad, no me trates con arrogancia, no me mires sobre el hombro. Y transparencia tiene que ver con la consistencia, con la integridad, con cumple lo que prometes. Si dices que vas a hacer A, haz A. Si dices que no vas a hacer B, no hagas B. Hay que ser transparente. Entonces, tenemos que enfocarnos en los intereses y no en las posiciones. Las posiciones son lo que uno demanda, lo que uno reclama, lo que uno exige.
y responde la pregunta ¿qué? ¿Qué es lo que uno dice que quiere? Conga no va, conga sí va. El proyecto tal, si va, el otro no va. Esa es una posición. Yo quiero, tú no quieres. Interés es lo que motiva a tener, que es lo que te motiva a que tengas una posición. Son tus necesidades, aspiraciones, preocupaciones, miedos, motivaciones, temores, todo lo que hace que tengas una posición. Y responde a la pregunta ¿para qué? O sea, ¿para qué dices no a tal proyecto? Ah, para cuidar mi preocupación de afectación al ambiente. Ah, ok, te preocupa la afectación del ambiente. ¿Qué específicamente te preocupa de la afectación al ambiente? ¿Qué es lo que consideras que se puede impactar? La tierra, la vegetación, el agua. Entonces, podemos pensar juntos en cómo hacemos, uno, para evitar que hayan impactos, para supervisar que no se realicen los impactos y si por ahí ocurriera un impacto, ¿qué hacemos para remediar o compensar algún impacto? O sea, es hablar sobre lo que realmente le importa a las personas. Em, William Ury y Roger Fisher explican un caso, una anécdota entre dos niños, un niño y una niña que se peleaban por una naranja y decían, este es mi naranja, se peleaban por una naranjita en el medio de la cocina, en una mesita. Y viene la mamá y les pregunta, niños, ¿qué está pasando acá? ¿Qué pasa? No, que es mi naranja, yo me la merezco. Cuando la mamá le pregunta, ¿qué quieres? La respuesta es la naranja. Y el otro, la naranja. Entonces, ¿qué hace la madre sabia? Corta la naranja por la mitad, toma tu mitad, toma tu mitad. Al final el niño mira con odio a la hermana, se seca las lágrimas, saca la pulpa, se chupa la pulpa, bota la cáscara, mientras que la niña por su lado también lo mira con odio al hermano, se saca los lentes, se seca las lágrimas, saca la pulpa, bota la pulpa y se va con la cáscara. Y la mamá, Dios mío, mi hijita se volvió loca. Chicos, por favor, vengan, ¿qué está pasando acá? Y el niño dice, ay mamá, el jugo de la pulpa, de la naranja es delicioso. ¿Y tú, Joaquincita, qué ha pasado? Ay no, mamá, es que tú no sabes, porque yo navego por internet y he descubierto que puedo hacer un queque, un postre, en base a la cáscara de la naranja. Entonces, el secreto es, hay que preguntarle a las personas por sus intereses. ¿Para qué quieres la bendita naranja? Entonces, me podrán decir, ¿sabe qué? Lucho, doctor, o como me digan, pero nosotros lidiamos con conflictos sociales, pues, que tienen que ver con cosas complejas. Ok, les voy a mencionar y después les voy a contar una historia sobre este caso. Posición, conflicto, una empresa minera, una comunidad originaria, Shuar, en el Ecuador, donde la posición de la comunidad, luego de haber vendido sus terrenos a la empresa, dice, a mí devuelve mi título de propiedad porque es mi territorio, mi propiedad. Y la empresa dice, a ver un momentito, tú ya me vendiste eso a mí, no te puedo devolver, además son los activos que representan el valor de mi empresa, etc. Antes de esto hubo un acuerdo, se firmaron unos documentos, alguien sabía o no sabía. La empresa trató de empezar a hacer trabajo de exploración. Pasaron un año, pasaron 2 años y la comunidad expulsa esta empresa en el 2006. Y en el 2017 vienen estos señores a reunirse con el gerente de la empresa a decir, devuelve mis territorios. Entonces, tuve oportunidad de facilitar una conversación para descubrir que el interés de la comunidad era el reconocimiento de su identidad shuar, respeto al territorio ancestral y interés en desarrollo local. Mientras que el interés de la actividad de la empresa era hacer exploración minera. O sea, quería conocer el potencial mineral y económico del subsuelo de los territorios en donde estaban, donde vivían estas comunidades. Luego de un largo proceso de diálogo de casi un año, se firma un memorándum de entendimiento en el que la empresa y la comunidad deciden hacer exploración conjunta. Hoy hacen minería participativa. Algunos también le llaman el modelo Guarinza. Y luego les contaré un poquito más de cómo se hizo esto. Entonces, para lograr beneficios mutuos, para lograr acuerdos entre empresa y comunidad,
tenemos que movernos de posiciones a hablar de intereses y necesidades. ¿Cómo hacemos esto? Preguntando ¿para qué? ¿Para qué? Para descubrir el interés, ¿no? Estoy en posición, ok, ayúdenme a entender para qué, para qué, para qué. Luego tenemos los intereses y necesidades compartidos, abiertos, digamos, sobre la mesa. Podemos ponernos en modo creativo para empezar a pensar en opciones creativas que generen beneficio mutuo. Por eso dice opciones BM. Preguntamos, oye, ¿qué pasaría si hacemos esto? ¿Qué pasaría si hacemos el otro? Es como hacer una lluvia de ideas de manera conjunta. Y luego que tenemos todas estas ideas de posibles soluciones de cómo podemos satisfacer la mayor cantidad de intereses de ambos, podemos pensar en criterios objetivos de legitimidad, preguntando, oye, ¿por qué es esto justo? Eh, no porque tú digas o porque yo diga que esta opción es la más bonita, la más creativa, sino si no es porque genera mayor valor, es decir, satisface la mayor cantidad de intereses, eh, ¿por qué, qué otro motivo, qué otro criterio podemos utilizar para decir este es un acuerdo justo y que no se sienta que uno se ha aprovechado del otro? No es que hacemos o nos repartimos la torta porque tú lo dices o porque yo lo digo. Busquemos algún criterio independiente, un criterio de neutralidad, un criterio objetivo que vaya más allá de porque tú lo dices o porque yo lo digo. Y podemos hablar de normas, podemos hablar de principios como reciprocidad, o responsabilidad. Podemos hablar de buenas prácticas, antecedentes o precedentes, qué cosas se han hecho en el pasado. Podemos hablar de estudios, podemos hablar de, en fin. Y si no existe incluso algún criterio objetivo, podemos crearlo de manera conjunta. Y luego que ya, digamos que convertimos estas opciones creativas en acuerdos porque los hemos filtrado con este criterio objetivo de legitimidad, antes de darnos la mano y decir que bueno, hemos llegado a un acuerdo, tenemos que pensar por anticipado en los desafíos en la implementación de los acuerdos. ¿Cómo hacemos para asegurarnos que los acuerdos se cumplan? Y si creemos que no se están cumpliendo los acuerdos, ¿cómo hacemos para reconvocarnos o volvernos a juntar? Podemos poner cláusulas de penalidad, podemos poner cláusulas de alguna bonificación por cumplir el acuerdo de una mejor manera de la que habíamos pensado. Podemos establecer un comité de monitoreo y seguimiento o podemos establecer un mecanismo tan simple como que reunámonos cada 2 semanas para ver cómo vamos con el cumplimiento de nuestros acuerdos. O sea, antes de darnos la mano o antes de firmar un acuerdo, tenemos que pensar, oye, ¿qué podría fallar y qué hacemos para evitar que eso ocurra? Y si ocurre, ¿qué hacemos para que no perjudique o cómo resolvemos una situación que ocurra de ese tipo? Entonces, el primer desafío para generar acuerdos, empresa-comunidad o resolver conflictos con un enfoque de beneficio mutuo es movernos de posiciones e intereses. Tenemos que entender nuestros intereses, necesidades y prioridades, pero tanto las mías como las de la otra parte. Y esto no es que, ay, qué buena gente que eres, o eres bien filántropo. No, al contrario, es, a mí me interesa que el otro esté satisfecho, lo suficientemente satisfecho para que quiera cumplir con el acuerdo. Porque si llegamos a un acuerdo, resolvemos un conflicto con algún tipo de acuerdo, si el otro no siente que se ha beneficiado con ese acuerdo o que ha recibido beneficios de ese acuerdo, entonces no lo va a cumplir. Si el otro siente que se han aprovechado de él en este o de ella en este proceso de negociación, no va a cumplir con el acuerdo. Y además, si yo soy capaz de pensar por adelantado cuáles son mis intereses y cuáles pueden ser los intereses del otro, y cuando me reúne empezamos a negociar o a dialogar, la negociación es al final cómo yo consigo algo que yo valoro mucho que el otro tiene y que al otro no le cuesta tanto darme, y cómo el otro obtiene algo de mí que el otro valora mucho y que a mí no me cuesta tanto darle. Es decir, cómo hacemos una asignación eficiente de recursos para poder satisfacer nuestros intereses. Entonces, hemos dicho que tenemos que pensar con este marco de beneficio mutuo, ¿no?
Pero el tener este marco mental también genera una actitud diferente. Entonces, cuando interactuamos y nos relacionamos, podemos cambiar nuestra actitud. En lugar de una actitud arrogante, podemos ser duro con el problema y podemos ser suave con las personas. Un cambio de paradigma no solo ayuda para colaborar, o sea, trabajar juntos, también ayuda a conectar como personas, conectar con el otro como ser humano. Para generar las condiciones adecuadas para lograr acuerdos o resolver conflictos, tenemos que conectar con el otro, porque todos tenemos la necesidad de ser entendidos, apreciados y respetados. Y también tenemos esa necesidad de tener ese sentido de pertenencia o de afiliación. Quiero sentir que estoy conectado con el otro. La gente no quiere sentirse excluida. Y además tenemos un sentido de autonomía en el sentido de que queremos tener la libertad de que no se nos impongan decisiones. Eh, este fue el último libro que escribió Roger Fisher, el autor de Getting to Yes, Decide de Acuerdo, el libro germinal que generó todo este programa o proyecto de negociación en la Universidad de Harvard, y lo escribe con Daniel Shapiro. Y ellos mencionan que hay 5 emociones que son claves o fundamentales para generar o para mejorar nuestros procesos de negociación. Expresar aprecio, respetar la autonomía, generar afiliación o conexión, respetar la autoridad o el estatus del otro y también tener un rol o una actividad significativa durante el proceso de negociación. Yo tengo un par de colegas que siempre lo cito. Merrick Coben, que es director del Consensus Building Institute en Washington, D.C., organización con la que también trabajo, él dice que nuestras mentes y nuestros cerebros hacen tales brechas entre nosotros que solo se pueden cruzar tomándose de la mano el corazón y la razón. Y tengo otra colega que se llama Andrea O'Neill, que ella dice, es de Irlanda, y ella dice que si eres auténtico y genuino, tu corazón está abierto. Y cuando tu corazón está abierto, te conectas con la gente. Entonces el secreto es conectar con el otro. Mary Coben, el que les mencioné antes, él también menciona estas 4 claves o 4 condiciones para tener un diálogo digno o efectivo, en el que las partes puedan ganar perspectiva, reconocer la humanidad del otro y querer escuchar al otro. Y él habla de estas 4 condiciones: reconocimiento, influencia, reciprocidad y claridad. Entonces, dice que tenemos que preguntarnos, ¿las personas afectadas sienten que sus preocupaciones y aspiraciones han sido profundamente escuchadas, entendidas y reconocidas? Eso es reconocimiento. Hay que preguntarse, ¿tienen un sentido de agencia o un sentido de influencia en términos de cómo se van a resolver los problemas y en qué términos? ¿Los participantes sienten que tienen un sentido o capacidad de influir tanto en el proceso como en el resultado del proceso? Esto es la condición de influencia. Y reciprocidad, tenemos que preguntar, ¿están experimentando las partes y contribuyendo al compromiso o al involucramiento recíproco como un intercambio constructivo, tanto en palabras como en acciones? Es decir, ¿están contribuyendo y construyendo juntos el involucramiento y los compromisos? Y claridad, que tiene que ver con qué es lo que va a pasar después. O sea, sienten o tienen una sensación de claridad sobre el proceso en sí, entienden lo que vendrá después, pueden acceder a este proceso de manera justa, y cómo esos pasos, y saben, entienden cómo esos pasos abordarán sus preocupaciones más profundas. Estas son preguntas que Merrick tiene en este marco de ARC, se llama ARC, que responde a reconocimiento, influencia, reciprocidad y claridad en inglés. Y es como cultivamos dignidad en los procesos de diálogo. Brevemente les voy a hacer un repaso de este proceso que les comenté, ¿no? El proceso de consenso se inició con una evaluación de actores y finalmente resultó en un acuerdo para hacer exploración conjunta o minería participativa en el Ecuador. Y esto fue porque en enero y febrero me invitaron a mí, los miembros de la comunidad, para entender la situación de la conflictividad que tenían con la empresa.
Eh, en marzo yo fui a Canadá a conversar con los directivos y también participé en este evento de exploración minera internacional, que es como el Perumín en Canadá, donde también participaron empresas canadienses que trabajaban con otras comunidades originarias y contaban también algunas experiencias que tenía interesado conocer. Entonces, luego de haber entendido las comunidades y luego de haber ido a Canadá, haber conversado con los directivos de la empresa sobre su interés en hacer exploración y habiendo entendido los directivos de la empresa que de nada te sirve ser titular o dueño de un terreno si no puedes hacer lo que de verdad te importa, que es ir a hacer exploración. Entonces, ¿qué hacemos con los títulos? Porque la comunidad decía, devuélvame los títulos. Entonces, eh, y la comunidad decía, sí, dialoguemos, pero antes de dialogar, devuélvame los títulos. Entonces, después de estas visitas que hice, en marzo del 2018 yo iba a regresar a la comunidad para explicar lo que había recogido de las opiniones, perspectivas de la empresa en Canadá, y me encuentro con este señor que se llama Vicente Saquim, que era el presidente de la PEJA, que es como una federación de varias comunidades shuar locales. Y me dice, usted no puede entrar al territorio. No puede ir a la comunidad a contar lo que haya venido a contarles. Y yo le digo, está bien, respeto su autoridad y me gustaría tener una conversación con usted porque hay unos directivos de Canadá que quieren venir a Ecuador a conocer cuál es la situación de esta conflictividad, cuál es la situación y la perspectiva de la comunidad respecto a estos títulos de propiedad y tan es así que al mes siguiente de marzo vino un ejecutivo, pedimos permiso para ingresar a la comunidad y el ejecutivo tuvo oportunidad de explicar cuál era la perspectiva de la comunidad de la empresa sobre la situación, cómo tomaban decisiones las empresas para poder abordar la situación. Y en mayo del 2018 se inicia o se formaliza un proceso de diálogo que habíamos empezado con conversaciones informales el mes anterior y en esta reunión, la PEJA también explica cómo se comunican, cómo toman decisiones en las organizaciones originarias o comunidades Shuar del Ecuador. Y se define una hoja de ruta. Entonces vamos a tener reuniones, un proceso de diálogo con una comisión de alto nivel, con una hoja de ruta para continuar dialogando, eh, coordinadores de este proceso, asistencia, una comisión técnica para definir temas de agenda, etcétera. Entonces, esa fue la oportunidad que yo tenía de facilitar estas conversaciones. En este proceso, em, la comunidad quería que se devuelvan unos títulos. Y la empresa era la dueña de los títulos. Entonces, toma la decisión la empresa de ir con la comunidad y con los dirigentes de la PEJA al gobierno ecuatoriano y preguntarle, oye, si la empresa, en condicional, ¿no? Si la empresa decidiera devolver los títulos, ¿cuál sería la mejor forma de hacerlo? Y ahí se explica que lo mejor sería hacer una donación. Paralelamente se estaba haciendo un censo de las necesidades en las comunidades locales. Entonces, en agosto del 2018, luego de hacer una recapitulación, explicación de cómo había avanzado este proceso, qué eran las cosas que se habían hecho, la empresa informa a la comunidad lo que habíamos conversado con el gobierno de Ecuador, que dice, la comunidad puede recibir la donación del título que entregó previamente, pero quien reciba la propiedad tiene que ser la comunidad que está debidamente inscrita, registrada y reconocida. El tema es que los que habían vendido la propiedad a la empresa eh, salieron de la comunidad y formaron otra comunidad. La comunidad que dejaron era la comunidad que estaba inscrita legalmente. Entonces, en ese momento tenía que decidir, el anterior propietario está dispuesto a que su anterior título de propiedad pase a propiedad de la comunidad que está legalmente constituida, registrada y reconocida. Y ahí hubo una conversación de unos
media hora. Y al final decidieron, sí, queremos que se devuelvan los títulos de propiedad. Y la empresa, en una reunión posterior en las oficinas de la PECHA, confirmó que la compañía estaba dispuesta a devolver los títulos de propiedad. Y luego se tuvieron varias reuniones eh, con el gobierno, con el Ministerio de Energía y Minas, o Energía y Recursos Naturales No Renovables del Ecuador, porque la comunidad quería explicar, quería que se le tome como ejemplo de que habían hecho un proceso de diálogo en que habían logrado que su título de propiedad se le devuelva. Y querían que invitar al ministro para que participe en la ceremonia de devolución de los títulos que se iban a realizar en unos meses siguientes. Paralelamente, se continuaba haciendo un trabajo de identificación de información respecto a un propio diagnóstico de las propias comunidades sobre sus problemas y necesidades, que luego servirían para hacer un plan de desarrollo en beneficio de la comunidad si se lograba algún tipo de acuerdo. En noviembre del 2018 se tiene una reunión con el ministro, los líderes de la comunidad explican el proceso y luego, unos días más tarde, se firma la declaración de Guarinza y una declaración que fue también co-construida con los diversos actores en este espacio de diálogo, en el que se declaraba la victoria del diálogo, ¿no? Y yo tuve oportunidad de leer esa declaración en una sesión que se hizo, la entrega de los títulos de propiedad, la firma de la donación. Caso a resaltar es que esta donación, esta devolución de títulos a la comunidad se hizo sin condicionamiento alguno, es decir, la empresa hizo esto, uno, como un acto de fe para demostrar que estaba interesada genuinamente en reconstruir, en sanar relaciones con la comunidad. Y un mes más tarde, la empresa presenta a la comunidad una propuesta de memorándum de entendimiento para que la comunidad lo revise y luego puedan conversar sobre si habría que hacer alguna modificación. Entonces, eso fue diciembre del 2018 y en enero del 2019 se tuvo una reunión donde se hicieron algunas modificaciones y en esa reunión, como resultado, los dirigentes le piden a la empresa que vaya a la comunidad el 23 de enero para firmar, para darle las noticias sobre lo que quería hacer la comunidad y firman este acuerdo de entendimiento. Esto resultó en un estudio conjunto en subsuelo, minería participativa, hacen exploración conjunta y con beneficios para la comunidad. En enero del 2020, una de las últimas actividades antes de COVID, eh, los dirigentes del Consejo Consultivo, el Comité de Consulta y Monitoreo, o como se vino a llamar después, el directorio del proyecto Guarinza, vinieron a Lima para compartir su experiencia de diálogo, tanto con los colegios de ingenieros del Perú, con el con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y con algunos grupos de facilitadores y personas que vemos temas de diálogo en el país. También hicimos un programa de capacitación con un par de colegas, con Eduardo Lanao, con Manuel Bernales y con otro colega que se llama César Sáenz. Y unos días más tarde se inicia el ingreso a la zona, a la comunidad de la primera perforadora para hacer los trabajos de exploración. Y ahí ven algunas imágenes del trabajo que hacen de manera conjunta para hacer exploración. En marzo del 2020, los líderes de esta comunidad van otra vez o van por primera vez al PIDAC, esta Conferencia Internacional de Exploración Minera, como les dije, como el Perumín de Canadá, para contar su experiencia y también para conocer las experiencias de los pueblos originarios en el Canadá, porque ellos tenían unas corporaciones de desarrollo económico de cómo hacen lo que en Perú podría ser empresas comunales.
Estas son las corporaciones originarias de desarrollo económico de Canadá, que sirven para formar alianzas estratégicas, creando negocios, empresas que trabajan en diversos sectores, generando riqueza, prosperidad, desarrollo e independencia económica para las comunidades indígenas y originarias. Prueba de que este enfoque de minería participativa, que hoy puede asemejarse a lo que el Papa León XIV está diciendo como minería ética, que logra viabilidad social. Prueba de esto es que en septiembre del 2020, la PEJA, con una nueva directiva, salió diciendo, hay una empresa que está manipulando a los centros Warins y Yavi, estas dos comunidades que les había mencionado, y exigían, y fueron con dos organizaciones defensoras de derechos. Hicieron una publicación, una conferencia de prensa, y la comunidad, las dos comunidades deciden hacer una carta abierta en respuesta a estas acciones de estas dos ONGs, Amazon Watch y Mining Watch, en las que dicen: absténganse de seguir usando nuestros nombres y supuestas luchas con las que solo están causando tensión y conflicto. Exigimos a las ONGs no hablen por nosotros porque están. Y alertamos que que estamos siendo vulnerados en lo que dictamina el artículo tal de la Constitución Republicana del Ecuador, así como lo establecido en el convenio 169, que tiene que ver con el ejercicio del derecho a la libre autodeterminación de los pueblos. Em, Han seguido trabajando, esto fue también durante la época de COVID. A julio de 2023 ya se habían logrado 110.000 metros de perforación. Esta es la testigoteca donde se guardan los testigos o las pruebas de profundidad que reflejan, que se llevan al laboratorio para decir qué mineral hay, cómo es, etcétera. Este proceso eh, es, o cómo se organizó este proceso de diálogo, es con un enfoque, una metodología que se llama el proceso de construcción de consenso, en el que un convocante hace primero la evaluación de actores que les comenté, fui a conversar con las comunidades, luego fui a conversar con la empresa, y luego de eso se presenta un reporte, una evaluación de cuáles son las posibilidades de lograr acuerdos aquí. ¿Hay interés en tener un proceso de diálogo? Si es así, ¿cuáles serían las reglas de juego, reglas de cómo tomamos decisiones? Si hay que generar información conjunta, porque hay información que no sea creíble, como dijimos hace un rato, es motivo de causa de conflictos, podemos hacer este proceso de búsqueda conjunta de información, que incluso este proceso de búsqueda conjunta de información está dentro de el protocolo para la prevención y gestión del diálogo que se elaboró para la Presidencia del Consejo de Ministros y la Secretaría de Gestión Social y Diálogo en el 2021. eh, un ejemplo de esto es lo que hicimos yendo al gobierno de Ecuador, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, para hablar de los títulos de propiedad, y nos dijeron cuál sería la mejor forma de que la empresa pueda devolver los títulos de propiedad a las comunidades. Y por eso se hizo así. Esto sirve para aclarar temas y hechos, y luego viene el enfoque de negociación con beneficios mutuos o el diálogo con beneficios mutuos del que hemos venido hablando, y luego hay que pensar en los desafíos de implementación, ¿no? ¿Qué podría salir mal y cómo hacemos para abordar estas situaciones? Esta es otra forma de presentarlo. Esto está en un libro que es una publicación mía. Si gustan, me pueden escribir y yo les puedo mandar el digital de este libro. La historia del modelo de Guarincia, la historia detrás de cómo pasó, qué se hizo, con mayor precisión, también la tengo en una publicación, también me pueden escribir y se los puedo hacer llegar. Pero al final, para lograr acuerdos, empresa y comunidad, necesitamos por lo menos cuatro cosas básicas. Necesitamos escuchar para entender, no para refutar, conectar con el otro como ser humano y abordar los intereses de ser apreciado, valorado y respetado. También tener este sentido de pertenencia, de que las personas no se sientan excluidas, y este sentido de autonomía, sin ser objeto de imposición. Necesitamos adoptar un enfoque de beneficios mutuos para tanto la negociación, la interacción, el relacionamiento, el involucramiento y la construcción de relaciones de confianza, y generar información que sea creíble y confiable para todos a través de este proceso de búsqueda conjunta de información. Finalmente, es posible enmarcar el ciclo de vida de un proyecto desde el principito, desde
desde la evaluación, desde el alcance, desde el diseño, se puede enmarcar esto dentro de un proceso de construcción de consenso para generar relaciones de confianza de largo plazo con beneficios para todos para lograr la viabilidad social del proyecto que se quiera tener. Em, en julio del 2020, antes, ya saliendo de COVID, antes que se permita el reinicio de actividades mineras, el Ministerio de Energía y Minas, a mí y un colega, Manuel Bernales, nos consultó qué podemos hacer para dar viabilidad social a los proyectos mineros, qué hacemos. Y le dimos una lista de cosas que podían hacer, de facilitar la articulación para el desarrollo, o sea, que la empresa pueda ayudar a facilitar la articulación para el desarrollo territorial, promover un procedimiento de relacionamiento consultivo para las inversiones, que también se los puedo comentar más adelante, promover consejos consultivos comunitarios o usar un consejo de coordinación local que pueden tener las municipalidades de acuerdo a la ley de municipalidades, de gobiernos locales, para generar espacios de diálogo legítimos, implementar este proceso de evaluación de actores, intereses y situación y proceso de búsqueda conjunta de información, hacer comités de monitoreo ambiental comunitarios, que varios hacen o varias empresas hacen esto, promover el establecimiento de empresas comunales como las corporaciones originales de desarrollo económico de Canadá, no hacer o no es que financiar emprendimiento de uno o dos personas, sino empresas comunales. Y obviamente darles el soporte necesario para que puedan desarrollarse como debe ser, ¿no? Poniendo todos los eh, candados necesarios como auditorías, etcétera. También podrían implementar un proceso charrette, que es un proceso para hacer diseño conjunto y construcción de proyectos. Y también podrían utilizar unos principios guía que usan planificadores de proyectos. Esto tiene que ver con proyectos de construcción. eh, y, en fin, si me quieren escribir, les puedo enviar más información. Y también usar tecnologías de relacionamiento, tecnologías de comunicación en relacionamiento y registro adecuado de acuerdos. Hay algunas plataformas digitales, softwares que están a disposición para poder hacer o digitalizar mejor la gestión social en las compañías. Y yo trabajo con alguna de ellas, así que pueden también solicitar mi información si así lo desean. Este mecanismo o este proceso de construcción de consenso también sirve para ayudar con modelos de gobernanza para el desarrollo territorial. Y esto fue algo que presentamos en diciembre de 2021 en la PCM para hacer una suerte de fideicomiso con un fondo de desarrollo territorial para una zona de atención especial en el corredor minero, donde empresa, comunidad y gobierno podrían trabajar juntos en hacer viable, más viable el desarrollo en base a las necesidades identificadas por las mismas comunidades, donde se buscaba que un directorio con representantes de las comunidades del corredor vial puedan definir qué tipo de proyectos, en dónde se debería implementar, qué hacer qué. Y esto iba a tener también unos comités de evaluación de proyectos, unos comités de resolución de controversias y unos comités de auditorías, donde un consejo ejecutivo podía, digamos, validar estas decisiones, ¿no? En tiempo más tarde, en el 2024, participé con un grupo de trabajo que se llamó el grupo o el subgrupo de trabajo de actores e intereses del grupo de diálogo Minería y Desarrollo Sostenible, que es una es un grupo de personas que se reúne hace más de 10 años para ver temas de minería y desarrollo. Y tuvimos la iniciativa de presentar una propuesta de generar una política de diálogo y gestión territorial. Esto con la intención de aterrizar un documento o una publicación que habían escrito Raúl Molina, Carolina Trivelli, Darío Segarra y Paola Bustamante, que se llamó, que este fue un libro, publicación auspiciada por el Instituto de Ingeniería de Minas del Perú, Desarrollo Territorial y Minería. Entonces nosotros quisimos aterrizar esta propuesta con esta política, ¿no? Y esta política o esta propuesta tenía una ruta metodológica. Y la ruta metodológica incluía
diagnóstico participativo, talleres, mesas de trabajo con especialistas, talleres de estrategia pública y privada para hacer diálogos y taller de validación y difusión. Y esto no es otra cosa que usar el proceso de construcción de consenso en el que primero hacemos una evaluación de actores, intereses y necesidades. Esto para identificar los problemas, necesidades y preocupaciones y aspiraciones de la población y luego con un grupo de expertos y actores o representantes de los actores, expertos públicos y privados, hacer un proceso de búsqueda conjunta de información para identificar cuáles son las mejores formas de satisfacer las necesidades, intereses, aspiraciones y problemas que tienen las comunidades. Y luego estas posibles soluciones se socializan, se dialogan, se llegan a acuerdos y después, si las poblaciones dicen sí, es lo que queremos hacer, entonces tenemos otro proceso en el que hacemos deliberación o diálogo entre públicos y privados para definir quién hace qué, quién puede financiar y hacer seguimiento para el cumplimiento de estos acuerdos. Y luego hacer una difusión de esto. Este mismo modelo se presentó como una propuesta en el 2019 para el distrito de La Encañada en Cajamarca, con otros colegas para hacer un modelo de desarrollo integral, sostenible, concertado con viabilidad social, ambiental, política y económica de este distrito. Y tenía el mismo enfoque, ¿no? Hay en las columnas, ustedes ven las fases y en las líneas transversales, horizontales o las filas, ahí vemos a qué actores estamos involucrando en qué nivel del proceso para generar consensos respecto a estos temas. Entonces, ya para concluir, para generar acuerdos o resolver conflictos, empresa-comunidad, se debe inspirar confianza y generar las expectativas adecuadas a través del contacto directo, el involucramiento temprano y el diálogo sincero, genuino, con un enfoque de beneficios mutuos. Siempre va a haber tensión entre recibir proyectos mineros y el temor a potenciales impactos en las comunidades, pero las empresas y comunidades pueden trabajar juntos para generar acuerdos que sean mutuamente beneficiosos y que tengan en cuenta, obviamente, los intereses, necesidades y preocupaciones que son importantes para cada una de las partes, con los procesos adecuados en los que se sientan escuchados y reconocidos. Esta es la propuesta de proceso de relacionamiento estratégico consultivo para la viabilidad social de proyectos, que lo puede aplicar tanto el Estado o una empresa, que pasa por lo básico de identificar actores, mapeo inicial, pero también es importante dar seguridad a la población con información y conocimiento, tanto sobre derechos y obligaciones del Estado, la empresa y las comunidades. También tiene que haber una presentación institucional del inversionista y cuál es su interés en la localidad. También pueden elaborar juntos un código de conducta para demostrar respeto a la población, a sus usos y costumbres y definir juntos, oye, cómo nos debemos comportar si estamos aquí en tus territorios. Se puede crear este consejo consultivo comunitario para que sea un espacio para codiseñar espacios de interacción. También hacer, bueno, ahora podemos hacer una evaluación de los actores de situación y establecer mecanismos para la gestión de preocupaciones, quejas y controversias, no solo basado en derechos, sino también en base a intereses. Como habíamos dicho, es mejor resolver las diferencias a través del sistema de intereses, hablando sobre lo que es verdaderamente importante para las partes e implementar comités de monitoreo ambiental participativo. Em, yo siempre suelo terminar con dos citas. Todos saben que locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes. Entonces buscamos, promovemos que hagamos cosas diferentes y cambiemos nuestra dinámica de interacción para lograr acuerdos empresa-comunidad. Esta es una publicación que escribí, parte del libro de un colega, César Sainz. Y esta es mi otra cita favorita. La cultura se come la estrategia cada mañana. Eso no es otra cosa en mi mundo que de nada sirve tener las herramientas y procesos y estrategias adecuadas si tenemos el paradigma equivocado. Es decir, tenemos que pensar en beneficios mutuos,
cambiemos el paradigma y la dinámica de interacción para generar acuerdos que logren la viabilidad social de proyectos. Y si alguno está interesado, también les puedo compartir estos enlaces para otros cursos online asincrónicos que tenemos a disposición para que puedan profundizar en algunos de estos temas que hemos compartido. Eso es, ahí les comparto mi información. Perdónenme por el tiempo que me pueda haber excedido, pero yo estoy a su disposición para resolver cualquier pregunta, comentario, queja, reclamo. Aquí estoy. Eso es. Muchísimas gracias, estimado doctor Ore, por su disertación. La verdad ha sido bastante dinámico, bastante claro. Y también las felicidades por parte de los asistentes, por parte de Camilo, de Braida y bueno, y de los demás participantes. Em, si tuvieran alguna pregunta para realizársela al doctor, o en todo caso, digamos, para poder, antes de iniciar con la siguiente participación, a cargo del doctor Jaime Tejada. Sí, bueno, al interno me comentan que no tenemos ninguna otra intervención. Estimado doctor Ore, de parte de todo el equipo de Biloyer y el saludo cordial del decanato del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana, por acompañarnos en esta clase en el Diplomado de Derecho Minero y Derecho Ambiental. Estamos muy contentos de haber contado con usted y esperamos que, por supuesto, podamos seguir aprendiendo de usted en futuros eventos académicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias y les dejo ahí mi información de contacto, el LinkedIn y les dejo mi correo también para que puedan escribirme si alguno desea más información o que les comparte esta presentación y eso. Muchísimas gracias. Gracias, Genial, Henry. doctor. Vamos a difundir también la información para que los asistentes puedan ponerse en contacto con usted. Excelente. Un abrazo. Que Muchísimas estén gracias, bien. doctor. Muy buenas noches. Gracias. Chao, chao.